Bienvenidos a estas noticias de Radio Sefarad, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. Superada con éxito la prueba de interceptación de misiles en la estratosfera del sistema israelo-estadounidense Arrow 3. Liberados en Chipre la docena de adolescentes israelíes acusados de violación tras el cambio de versión de la acusadora. Un judío ortodoxo tiroteado desde un coche en Miami, herido en las piernas. Ayelet Shaked liderará un nuevo frente de partidos de derecha en las próximas elecciones israelíes. Estos son los asuntos de esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Hablaremos en una segunda parte de la agenda cultural. El escudo antimisiles Arrow 3 de Israel, respaldado por Estados Unidos, ha superado con éxito una serie de pruebas de interceptación de proyectiles orbitales realizadas sobre Alaska. El primer ministro israelí, Netanyahu, se ha referido a este logro como advertencia a los iraníes. El Ministerio de Defensa israelí señaló que, como parte de las pruebas de Alaska, el Arrow 3 se sincronizó con éxito con el radar conocido como Banda X. Israel considera al Arrow 3 como un muro de contención contra los misiles balísticos de Irán y Siria en tiempos de enfrentamientos entre la República Islámica con Estados Unidos en torno a su programa nuclear y de misiles, especialmente tras conocerse que Irán había probado un misil balístico de medio alcance que recorrió unos 1.000 kilómetros de distancia. Sí, vamos a recordar a los oyentes que los misiles llamados balísticos son los que no se disparan, digamos, de forma directa de un objetivo a otro en la posible línea recta, sino que se disparan de forma muy exagerada hacia la estratosfera y que justamente al reentrar en la atmósfera adquieren mayor velocidad e impactan de lleno en el objetivo. Por lo tanto, son misiles que necesitan una mayor distancia, pero también son mucho más difíciles de controlar porque no vuelan, digamos, en horizontal, no tienen una trayectoria normal para hacer un seguimiento. Por eso Israel ha desarrollado, junto con Estados Unidos, distintas capas de protección antimisiles. La más conocida es la cúpula de hierro, que detecta los lanzamientos más lineales de corto alcance, que son los que siempre se han usado en la frontera, digamos, con Gaza, para detener los lanzamientos de cohetes y misiles desde esa zona. También hay un sistema de medio alcance llamado Onda de David, y que se llama Flecha o Arrow 3 de Israel, en hebreo Hetz 3, es un sistema de largo alcance que, como decimos, sirve para interceptar misiles lanzados desde distancias muy grandes que superan por lo menos los 1.000 kilómetros, con lo cual es una protección especial en las circunstancias actuales que se viven en Medio Oriente para amenazas como podría ser Irán. Así que bueno, la prueba se ha superado con éxito. No era la primera prueba, ya era la tercera fase, con lo cual el sistema está totalmente operativo. Incluso se ha probado junto con un sistema nuevo de radares llamado Banda X. Así que, digamos, a nivel de seguridad activa y pasiva, pues Israel se encuentra a la vanguardia de estas protecciones. La policía de Chipre liberó a los adolescentes israelíes acusados de violar a una joven británica de 19 años en un hotel de la ciudad balnearia de Ayia Napa, en el sureste de la isla, debido a que la supuesta víctima cambió su versión de los hechos. Los jóvenes ya se encuentran de vuelta en sus hogares con sus familias, mientras la policía chipriota prosigue su investigación sobre falsa denuncia, basada al parecer a que estaba furiosa porque le habían filmado manteniendo relaciones sexuales consentidas con 3 de ellos.
Sí, esto había sido una situación muy incómoda. Se habló de esta especie de manada israelí, incluso en medios españoles, que aprovecharon para, de alguna manera, decir, bueno, esto no solamente pasa en España, fíjense lo que hacen los israelíes, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa no pintaba muy claro porque eran chicos bastante jóvenes y no es que no tengan impulsos sexuales, pero que la mayoría eran menores de edad, eran chicos antes de de su entrada en el ejército, etcétera, etcétera. Y en principio, bueno, la chica declaró que había sido violada por una docena. Luego se hicieron las primeras pruebas y a 7 de ellos se los dejó en libertad porque no había ningún indicador biológico. Luego quedaron detenidos en el país una serie de estos adolescentes, pero el tema es que justamente en los vídeos se confirma no solamente que no hubo una violación, que hubo un total consentimiento, sino que la policía chipriota en sus análisis descubrió que aparte de los 3 indicadores biológicos de chicos israelíes, había otros 3 indicadores biológicos que mantuvo relaciones sexuales esa chica esa misma noche con gente que no era ninguno de estos 12. Con lo cual, pues, fueron a investigarla, a hacerle una una nueva entrevista y allí ella se desmoronó y confesó que se había cabreado porque estos chicos la habían filmado y bueno, y entonces decidió que la mejor forma de vengarse de ellos era denunciarlos como violadores, lo cual ha supuesto todo un escándalo a nivel mediático, no solamente en Chipre, sino también en Israel, donde, bueno, esto que no es ninguna hazaña, pero que tampoco es ningún escándalo, son, como decimos, relaciones sexuales consentidas, una chica de 19 años, inglesa, bueno, que voy a contar aquí a los que se mueven por la zona de la Costa Dorada o localidades como Magaluf de lo que son capaces algunos chicos y chicas británicos cuando están fuera del país. Y finalmente han sido todos liberados con el alivio de las familias. Lo que pasa que, bueno, esto se ha convertido en todo lo contrario, han sido recibidos casi como héroes, cosa que tampoco es el caso porque ni lo que hicieron tenía absolutamente nada de heroico, ni tampoco, digamos, desde el punto de vista moral, no legal, pero desde el punto de vista legal, estar filmando ese tipo de hazañas, entre comillas, tampoco es lo más plausible y el mejor ejemplo para la juventud en Israel o en cualquier lugar del mundo. Un judío ortodoxo de 69 años fue tiroteado la noche del domingo frente a una sinagoga del norte de Miami, en Florida, Estados Unidos. Los disparos se hicieron desde un automóvil en movimiento. Aunque herido en las piernas, su estado es estable. El caso está siendo investigado como un posible crimen de odio. El 27 de abril pasado, un hombre atacó con un fusil de asalto la sinagoga de Poway, California, y una mujer también fue asesinada y otras 3 personas resultaron heridas, entre ellas el rabino del templo. Sí, mucho se está hablando últimamente no solamente del resurgimiento del antisemitismo en Europa, sino también en los Estados Unidos. Estamos viendo una serie de ataques que realmente yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía por la virulencia y por digamos, por la cotidianidad casi de estos ataques. Evidentemente Estados Unidos es un país que hace mucho que se caracteriza por unos niveles de violencia callejera muy importantes, pero en el caso de esta persona, era una persona que estaba caminando por la calle, un señor mayor de 69 años al que no le fueron a robar nada, pero al que le dispararon y salieron huyendo, lo cual pues tiene
todos los ingredientes para pensar que es un delito de odio, es decir, que le dispararon y lo hirieron porque tenía el aspecto de un judío. Y en realidad lo era, pero era el objetivo de estos matones, al parecer, era eso, disparar, atacar a alguien que pareciese judío. Tras varias semanas de negociación e incertidumbre, el líder de la Unión de Partidos de Derecha, Rafi Peretz, anunció el acuerdo para formar una lista unificada de varios partidos del bloque de derecha de cara a los comicios del próximo 17 de septiembre. El actual ministro de Educación anunció que Ayelet Shaked, quien hace unos días fue nombrada líder del partido Nueva Derecha en sustitución de Naftali Bennett, será quien encabece la lista del partido unificado. En el segundo lugar de la lista se ubicará el propio Peretz, líder del partido Abait HaYehudi. En tercer lugar se ubicará Betzalel Smotrich, líder del partido Ihud Leumi, y en cuarto lugar estará el citado Bennett. Queda por definir si otros partidos como Otzma Yehudit y Seut también formarán parte de esta unión y cuál será exactamente su peso en ella. Todo apunta a que con casi total probabilidad apoyarán a Netanyahu para formar el próximo gobierno, pero que si éste se muestra incapaz de formar coalición, la Unión de Partidos de Derecha hará todo lo necesario para que no haya unas terceras elecciones. Sí, recordarán que la última vez que dimos aquí las noticias, no en el formato de las noticias de los lunes, pues hablamos de un conglomerado que se había hecho con los partidos más a la izquierda del espectro sionista, reuniendo a Peretz con desertores del laborismo y los nuevos jugadores, digamos, del partido que había puesto en marcha Ehud Barak. Y parece que por la derecha hay un movimiento bastante similar. Si los partidos de izquierda se habían proclamado como, digamos, como referente básico el no apoyar nunca y el no formar nunca parte de una coalición con el gobierno de Netanyahu, lo que caracteriza a estos partidos de derecha es justamente lo contrario, es decir, formar un frente de partidos a la derecha del partido de gobernante, el Likud, para exigir digamos, un pronunciamiento más extremo en ese sentido, en favor de los asentamientos, etcétera, etcétera, que ya se probó en estas últimas elecciones en abril, pero que arrojó unos resultados un poco, digamos, decepcionantes, porque si bien por una parte la unión de partidos de derecha que reunió a Abait HaYehudi, a Ihud Leumi y a Otzma Yehudit obtuvo una buena representación, los que se habían ido de Abait HaYehudi para formar este nuevo partido, Yemin Hadash, que habían sido Naftali Bennett y Ayelet Shaked, entre otros, pues no habían logrado superar el mínimo, con lo cual sus votos se habían perdido, se habían quedado ahí a las puertas. Ahora hay un movimiento un poco extraño, porque si bien todos estos partidos comparten básicamente la misma ideología, pues han sabido superar, al menos así lo aparentan, la lucha por quién va a ser la cabeza visible, y quien había liderado y formado el partido Abait HaYehudi y luego se fue para formar el partido Yemin Hadash, que era Naftali Bennett, que fue ministro en el gobierno de Netanyahu, pues ha decidido pasar a un segundo plano y dejar el primer plano para la que era ministra de Justicia, Ayelet Shaked, y ha sido aceptada por el que antes era el número 3 de su partido. Ella era el número 2 de Abait HaYehudi cuando estaba Naftali Bennett, y tras irse ellos dos, pues quedó Rafi Peretz, que justamente heredó el Ministerio de Educación de Naftali Bennett de forma, digamos, provisional hasta que se constituya un gobierno definitivo. Lo que tenemos es una nueva reunión en torno a figuras importantes de la derecha,
que quizás sí aprovechen esta oportunidad para deshacerse de la extrema derecha, como Otzma Yehudit, que sabemos que es un partido heredero de las enseñanzas del Rav Kahana, un rabino muy extremista que fue asesinado en Estados Unidos, apuñalado por un palestino que proponía, entre otras cosas, el transfer, es decir, mover o trasladar la población palestina de ciertas zonas a otras para obtener una mayoría demográfica en ciertas zonas de los territorios en disputa, y cuyo partido, Kaj, fue prohibido en Israel, pero todo el mundo sabía que Otzma Yehudit era, digamos, ese mismo Kaj con un nombre distinto. La entrada de Otzma Yehudit en una coalición de gobiernos de partidos de derecha fue más una iniciativa de Netanyahu para no perder, digamos, la fuerza de los partidos de derecha que lo apoyaban, pero no produjo los resultados esperados, con lo cual no sabemos hasta ahora si van a formar parte de esta coalición. Aunque ellos anuncian que es más bien una coalición para presentarse a las elecciones, pero no para gobernar. Que una vez que hayan entrado en el Parlamento, según las cantidades y los porcentajes indicados para los lugares que ocuparán cada uno de ellos en la lista, cada uno de los partidos de esta unión pues actuará de manera a sus organismos y decisiones internas, y no como un bloque, digamos, compacto. Lo que sí tienen claro es que es un partido que se posiciona a la derecha del Likud de Netanyahu y por lo tanto apoyan a Netanyahu, aunque han sacado también este apéndice a la declaración diciendo que en caso de que Netanyahu se muestre incapaz de formar coalición, esta unión de partidos de derecha hará todo lo necesario para que no hayan unas terceras elecciones. Claro que uno se pregunta qué será eso de hacer todo lo necesario. ¿Será que serían capaces de apoyar, por ejemplo, a Cajol Labán, que es un partido que aparentemente se sitúa un poquito más al centro o a la izquierda del Likud, pero que comparte totalmente su ideología y que solamente discute el liderazgo del partido de la nación, que ya dicen basta ya de Netanyahu, y que postulan a Gantz? Me imagino que hasta ahí llegarán. No creo que, aunque haya que evitar elecciones, pues nunca elegirían a partidos como el laborismo y mucho menos a esta unión de partidos de izquierda de la que hablamos antes. Aquí terminamos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural de hoy. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. ¿Qué tienes para comenzar esta nueva semana después de las noticias de los lunes que traíamos para amenizar esta primera semana y ya casi el inicio de agosto, pero todavía no? Ya se nos va el verano, no, Alex. Se nos empieza va el verano. Ahora. No voy a cantar una canción de un anuncio que me gusta mucho que dice que ya llega el verano, con una voz muy graciosa. Bueno, pues no es una noticia graciosa la primera que les traemos, pero sí curiosa y de temática policial. Bueno, lo policial conectado con lo religioso, y es que agentes de la Policía Nacional han recuperado en Ibiza un Sefer Torah que forma parte del patrimonio de la Fundación Chabad Lubavitch. Ha sido una trama muy curiosa, se la resumimos. Bueno, el Sefer Torah ha sido recuperado sin ningún daño, o sea, está ya en manos de los responsables de Chabad en Ibiza, y toda esta peripecia policial se inicia porque una voluntaria de Chabad llega a la isla
para ejercer el voluntariado, precisamente para llevar a cabo la constitución de la comunidad de una delegación de Chabad en Ibiza. Una curiosa elección de lugar, pero bueno, nunca se sabe dónde pueden ser necesarios. El caso es que esta persona alquila un inmueble y por lo visto pues hay problemas con el alquiler y deja una deuda contraída por impago de los alquileres mensuales. Ni corta ni perezosa, la dueña de la casa se hace con el Sefer Torah que tenía esta persona y se lo queda con la intención de recuperar su dinero, ¿no? Sí, como una especie de fianza por ser prudentes con el término, ¿no? Los de Chabad Lubavitch, por supuesto, denuncian la desaparición que no, lo que ha sucedido con el Sefer Torah. La policía investiga, la propietaria del piso, la casera, entrega sin ningún problema el Sefer Torah a las autoridades, que éstas se lo remiten a los de Chabad. Lo que no sabemos es qué ha pasado con la deuda contraída, que imaginamos pagado, ¿no? Que se ha saldado. Bueno, pues con esta curiosa noticia, sobre todo, continuamos esta agenda cultural aquí en Radio Sefarad. Les hablamos ahora de antisemitismo, de antiisraelismo y de deporte. Resulta que los seguidores del Maccabi Haifa han llegado a Estrasburgo para jugar un partido con un equipo local. Y por lo visto, pues les han impedido. La policía de esta localidad ha anunciado restricciones contra estos seguidores del Maccabi Haifa. Y entre otras cosas, las restricciones anunciadas incluyen limitar a 600 el número de seguidores de este club israelí que pueden asistir al estadio, que eso, en todos los partidos hay restricciones en la entrada de los seguidores del equipo visitante. No sé si 600 es haber extremado mucho la precaución. ¿No? El aforo del propio estadio. Y lo que más nos llama la atención y nos espanta realmente es que les han prohibido llevar banderas de Israel al encuentro. Es algo inimaginable, no hay antecedentes que hayamos oído en el mundo deportivo de que jugadores de un equipo chino les prohíban llevar banderas de China al estadio, o de Argentina, o incluso de, los más temibles de los seguidores, los británicos, los hooligans. Nadie les prohíbe llevar la bandera británica, ¿no? La bandera inglesa. El caso es que Miri Regev, ministra de Cultura y Deportes de Israel, ha declarado que esta decisión le parece inconcebible y ha enfatizado que no es normal que un seguidor de un equipo israelí deba ir con miedo a un estadio deportivo en Francia y que le prohíban llevar su bandera nacional. Y por una vez estamos de acuerdo con Miri Regev. Por su parte, Israel Katz ha dado instrucciones a la embajada israelí en París para actuar inmediatamente para eliminar estas restricciones impuestas al Maccabi Haifa. Además, por lo visto, 3 seguidores de este equipo han sido agredidos por residentes locales esta semana pasada, cuando estos agresores conocieron que estos seguidores eran israelíes. Así que una noticia muy fuerte, Alex. Bueno, pues dejamos la política o el deporte para hablar de una última noticia de la agenda. Muy, muy, muy triste noticia, porque nos ha dejado un colaborador de Radio Sefarad muy querido, la verdad. Nos ha dejado Juan Antonio Hormigón, director de escena, dramaturgo, novelista, poeta, teatrólogo y pedagogo teatral, y una persona que siempre estaba dispuesta a colaborar con nosotros, poniendo a disposición de Radio Sefarad su amabilidad y sobre todo su sabiduría. Él era un experto en Bertolt Brecht, de él hablamos, también de su obra Inquisición, un alegato contra el fanatismo. Con Hormigón hemos recorrido la vida y la obra de autores como Wiener, Weiss, Troller. De hecho, la última entrevista fue sobre Ernest Troller y a los pocos días pues falleció. Lamentablemente nos hemos enterado muy tarde, pero no queríamos
perder la oportunidad de rendirle nuestro homenaje, de enviarles nuestro cariño a sus familiares y amigos y a todos los trabajadores y miembros de la Asociación de Directores de Escena de España, del que era secretario general, que publican una revista con muchísima temática judía, con una revista de gran calidad, y algunos de sus contenidos eran los que habíamos tenido la suerte de comentar aquí en Radio Sefarad, gracias a Juan Antonio Hormigón, que descanse en paz. Pues que así sea. Nos despedimos de él aquí en Radio Sefarad. Y de sus maravillosas entrevistas, que nos dan pena las dos cosas, sí. Bueno, pues así hemos llegado al final de esta agenda. A veces no son las noticias tan buenas, pero así es. Así que hasta la próxima. A ustedes les esperamos aquí en otra edición de estas noticias en Radio Sefarad.